el poder de los medios de comunicación debería ser, en clave de ética periodística, complicar el poder de los políticos. Entonces, si tú eres un médico de cualquier país de América Latina, pero te opones a una de las políticas de las Naciones Unidas o de la OMS, eres un pobre ignorante. Ustedes tienen una información riquísima de manera política. Mi hermoso paso por Costa Rica y con el programa de ustedes, que es uno de los mejores programas periodísticos que he conocido. Que el futuro Estado debe ser el principal prestamista, empleador y poseedor es terrorífico. Esto no es ciencia ficción. La gente tiene que entender que lo que está ocurriendo con estas tecnologías es real. Taiwán dice no podemos confiar en una organización que es una organización política, no científica. Al final se dice conclusión. A ver, una conclusión es una opinión. Tenemos que empoderarnos a través del conocimiento, porque en cuanto lo haces, ya no eres más ignorante. La ventana de oro. Esta teoría de manipulación es increíble. Porque cómo tratamos nuestro entorno también habla de qué es lo que proponemos. Es que tenemos que cuestionarlo todo para dejar de ser ignorantes. ¿Cómo identificar a un dictador? Ante la sola mención de la palabra dictador, nos viene a la mente una imagen muy concreta. Hitler, Mussolini, Stalin, quizás algunos pueden mencionar a Mao Zedong, Fidel Castro o al general Pinochet. Pero ¿qué decir de Hugo Chávez o Nicolás Maduro? Sus defensores repiten hasta el cansancio que ellos fueron democráticamente electos. ¿Cómo llamarlos entonces dictadores? La clave es muy sencilla. Está en entender un aspecto concreto. Lo que define a un dictador no es cómo llega al poder, sino cómo usa el poder. Como ilustración mencionaremos que Hitler también alcanzó el poder por la vía democrática. Contrario a lo que se piensa, los dictadores no se sienten tan incómodos con la idea de la democracia. Todo lo contrario, a menudo les encanta, más bien, es muy normal oírlos proclamarse como los paladines de la democracia. Por lo general, hasta le agregan adjetivos muy sonoros como popular, directa o democracia participativa. En cambio, nunca los vamos a oír hablar de república y esto no puede pasarse por alto. Porque república no es lo mismo que democracia, aunque se necesitan mutuamente. La democracia puede definirse como el gobierno de la mayoría. La base democrática es un elemento esencial de la república como sistema de gobierno, pero no es el único. En realidad, la idea central de la república es la desconfianza hacia el poder político. De ella se deduce la necesidad de limpiar y dividir ese poder con el fin de resguardar la libertad. A través de un compromiso escrito, que llamamos Constitución, la República establece los límites del poder, los derechos ciudadanos, la supremacía de la ley, el rechazo de todo tipo de privilegios y la búsqueda del interés general. Mi compañero aquí en Los Ignorantes, en las ediciones anteriores, Robert Bierce, ustedes lo conocen muy bien, lo explica de manera magistral. Él nos enseña que los 3 principios básicos de la República son los siguientes. 1. El imperio de la ley. 2. La división y limitación del poder político. Y 3. El principio de igualdad ciudadana ante la ley. Claramente, esto es todo lo contrario de lo que busca un dictador. En lugar del imperio de la ley, el dictador impone su voluntad o ideología. En vez de límites y división de poderes, el dictador quiere un poder concentrado e ilimitado. Y en lugar de la igualdad ante la ley, el dictador busca privilegios para sí mismo y para sus partidarios. Esto nos lleva a comprender que el enemigo natural de un dictador no es la democracia, sino la república. El que busca ser dictador siempre intentará por todos los medios destruir la república, utilizando incluso la propia democracia para conseguirlo. Hay una serie de síntomas que nos permitirán identificar una dictadura en formación. Cuando un gobernante, aunque haya sido electo democráticamente, demuestra alguna de estas tendencias, debemos estar alertas, porque es una amenaza para la república. El primer síntoma es que busca debilitar y desacreditar el poder legislativo. A ver, recordemos que el Parlamento es el único lugar donde la oposición política tiene presencia y voz propia. Un dictador buscará siempre quitarle poder y evadirlo gobernando por decreto, o usando artimañas judiciales para introducir un programa ideológico sin pasar por los órganos de representación del pueblo. Eventualmente puede llegar a cerrarlo o a sustituirlo por otro órgano bajo su control o el de su partido. El segundo síntoma es la manipulación de la opinión pública. Esto puede suceder mediante el control forzoso de los medios de información o bien obteniendo afinidad a través de regalías fiscales o contratos generosos. Además, suele formarse un fuerte aparato de propaganda a favor del gobierno. En nuestros días esto puede detectarse en la aparición de blogueros, influencers o trolls en redes sociales, dedicados únicamente a glorificar la ideología oficial y a intimidar a los opositores.
Un tercer síntoma es la captura del Poder Judicial y de las instituciones electorales. Usualmente esto se logra promoviendo el nombramiento de magistrados comprometidos con la ideología oficial, con el fin de erradicar judicialmente la evasión de las competencias del Parlamento y de asegurarse resultados favorables en las elecciones y referéndums. El cuarto síntoma es el debilitamiento de la administración pública. Usualmente se emplea el popular argumento de eliminarle privilegios, pero lo que busca en realidad el futuro dictador es minar la independencia de los servidores públicos y hacerlos más sumisos a su programa. El quinto síntoma es la ruptura de la igualdad ante la ley, a menudo mediante la fabricación de normas jurídicas que, neutrales en apariencia, pueden ser aplicadas más fácilmente para callar a la oposición. A menudo, estas normas pueden incluir mayores restricciones en la tenencia legítima de armas o incluso su prohibición total. El sexto síntoma es la apelación al miedo. El dictador busca inventarse enemigos internos o externos, reales o imaginarios, a los cuales atribuir todos los males y amenazas y denunciar sus continuas conspiraciones en su contra. Para esto es especialmente útil el aparato propagandístico que les acabo de mencionar. El séptimo síntoma es la invocación de una noble causa, la ideología oficial, para justificar el poder. Esto suele incluir la utilización del sistema educativo para introducir en las mentes juveniles la programación deseada y la invasión por el Estado de los derechos y potestades de los padres de familia. Como puede verse, cada uno de estos pasos ataca varios aspectos fundamentales de la República: la división de poderes, el interés general, el principio de igualdad ante la ley y la libertad individual. En conclusión, no importa si llega al poder ganando unas elecciones o si sus medidas las aprueban en un referéndum. La señal inequívoca de un dictador es el quebranto de los principios republicanos. Nuestra obligación como ciudadanos es estar continuamente alertas, listos siempre para la defensa cívica de la República. Los países que descuidan esta defensa hoy sufren las consecuencias. Sin duda preferirían haber despertado a tiempo. Por ejemplo, Cuba despertó de la indefensión aprendida hace muy pocos días, en gran medida gracias a la nueva generación que descubrió un mundo muy diferente a su realidad por el uso de las redes sociales. Cuba grita hoy libertad, abrazada de una consigna que duró 62 años en germinar: no tener más miedo. En el programa de hoy daremos espacio a testimonios de personas que vivieron en carne propia la dura realidad de vivir bajo este régimen dictatorial. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, le des like para despertar ese algoritmo y actives las notificaciones. Además, puedes seguir a Los Ignorantes en todas las demás redes sociales. Soy Luis Alonso Naranjo y desde el Foro 66 en San José, Costa Rica, esto es Ignorantes. Comenzamos. Buenas noches Costa Rica, muy buenas noches Hispanoamérica, una entrega más de Los Ignorantes desde el Foro 66 en San José, y hoy estamos nuevamente compartiendo con ustedes un poquito de lo que está sucediendo en el mundo, y vamos de una vez a las noticias con nuestros colegas, nuestros amigos de Alt Media en Argentina. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Luis, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte como siempre. Bienvenido, hay muchísimas noticias esta semana y nos aflige, pero al mismo tiempo nos llena de esperanza saber que este efecto dominó que comentábamos en el programa anterior puede ser que dé sus frutos si no claudican nuestros hermanos cubanos. Es de hecho el tema que nos atañe esta noche, y quisiera que nos pusieras en contexto qué ha pasado en esta semana. Ya es una semana y 3 días de que el pueblo despertó de su letargo y salió a las calles. Sin duda, bueno, en Cuba hace 2 años que llegó aproximadamente el internet, y desde allí se había empezado a gestar una especie de movimiento en contra de esta tiranía que lleva ya 62 años en el poder, pero lo que sin duda desencadenó las protestas que estamos viendo ahora son la crisis sanitaria y también la escasez. Hay una gran escasez de alimentos provocada por el gobierno, por la dictadura de Díaz-Canel. Si recordamos que Cuba lleva 62 años de dictadura comunista, y bueno, y por eso fue que el dictador, tras 500 desaparecidos,
miles de detenidos e intensas protestas, decidió abrir la importación de alimentos y permitir la llegada de vacunas y material sanitario al país. Curioso, Muchísimas entonces no era Estados Unidos el que tenía el tubo cerrado, como muchos intentan cambiar el nombre del bloqueo y hacer pensar a la gente que es por culpa del bloqueo que no llegan los alimentos a Cuba. Sin duda, aún el salario mínimo de $15 es en Cuba, no se puede emprender de ninguna manera, está prohibido tener cualquier tipo de negocio, todo está manejado por el Estado y ese es el verdadero bloqueo, el bloqueo que la tiranía comunista de Cuba le impuso a sus propios ciudadanos, pero bueno, la izquierda se ha encargado de crear este mito de que Estados Unidos bloquea la isla y esta es la causa de su pobreza y de su escasez, cuando lo que en realidad existe en la isla es un embargo de Estados Unidos, que Estados Unidos decide no comerciar con el país debido a las expropiaciones que se hicieron al inicio de la revolución que hizo Fidel Castro, ya por 1959. Así que, bueno, el país del norte simplemente, por esas expropiaciones expresas estadounidenses, decide no comerciar con la isla, que es distinto a un bloqueo. Un bloqueo es si yo rodeo, en este caso la isla de Cuba, de barcos y de aviones, y no permito que ningún alimento, ningún suministro ingrese a la isla, como si estaba bloqueado, por ejemplo, Berlín Occidental en tiempos de la Unión Soviética, en tiempos del muro. Eso sí era un auténtico bloqueo. Lo que existe hoy es un embargo, pero Cuba comercia con cientos de países en el mundo. Podríamos decir que Taiwán está sufriendo un bloqueo por parte de China y aún así Taiwán ha surgido económicamente como pocos países. Sin duda, está entre uno de los 25 países más ricos del mundo. Taiwán, un país muy desarrollado. La mayoría, por ejemplo, de los componentes que tienen nuestros celulares, nuestros smartphones, los chips, están hechos allí. No está reconocido por casi ningún país. Taiwán no está en la ONU, no está en la OMS, ningún gran organismo internacional, y sin embargo es un país que goza de una excelente calidad de vida, a diferencia de Cuba, que es un país, una gran influencia internacional, un gran poder de lobby, y tiene presencia en todos los organismos internacionales, pero aún así es un país pobre, atrasado y que pareciera estar detenido en el tiempo, a pesar de que antes de la revolución era uno de los 3 países más ricos de América Latina junto a Argentina y Uruguay. Yo creo que Díaz-Canel perdió una oportunidad de oro de demostrarle a la comunidad internacional, aunque fuera una farsa, aunque fuera un teatro, de permitirle a la gente manifestarse, ok, vamos a escucharlos, vamos a hacer mesas de diálogo, aunque al final decidiera no hacerles caso, pero mandar un mensaje, perdió una posibilidad, una oportunidad tremenda de poder hacer eso. Sí, sin duda, y bueno, y lo que por suerte ha pasado, a pesar de esta tragedia, es que se ha caído para siempre, creo yo, esta careta que buscaba poner la izquierda internacional, de vender a Cuba como una especie de democracia con otro tipo de sistema, buscaba una legitimidad de origen en esta sangrienta dictadura. Bueno, hoy, gracias a las redes sociales e internet, el mundo entero está viendo la verdadera naturaleza del régimen comunista de Cuba, que tiene secuestrado a su pueblo desde hace 62 años, como dije, más de 500 desaparecidos, miles de detenidos. Los cubanos están mostrándole al mundo, a pesar de que ahora les tienen el internet cortado, se están viendo los videos de cómo la policía ingresa en los hogares y le dispara a gente por haberse manifestado, cómo golpean a señoras mayores, cómo obligaron hace pocos días a marchar a todos aquellos que apoyan la revolución, entre comillas, que son en realidad policías secretos, los hicieron marchar armados, y el propio Díaz-Canel llamó una especie de guerra civil en el país, llamando a defender la revolución con toda la violencia necesaria. Así que bueno, Díaz-Canel perdió una oportunidad histórica por un lado, pero por otro la buena noticia es que se ha caído para siempre este relato de Cuba como un país modelo. Bueno, hoy vamos a ahondar en ese tema y esperamos realmente que hoy podamos desengranar sobre todo esas pequeñas ideas que la gente, sobre todo los que en este momento todavía defienden y creen que en Cuba hay una democracia, y las podamos derrumbar. ¿Qué más nos tienes para esta semana, Juan? Bueno, el movimiento supremacista, ¿sí? de extrema izquierda, hay que llamar las cosas por su nombre, que es Black Lives Matter, ha sacado un largo comunicado hablando sobre la situación de Cuba, pero para sorpresa de algunos y algo que esperábamos otros, defendió a capa y espada a la tiranía de Cuba, ¿sí? Y culpó por absolutamente toda la situación al gobierno de los Estados Unidos, y otra vez volvió a reflotar el mito
del bloqueo, habló de que Cuba es un ejemplo de un país soberano que no se somete al imperialismo de Estados Unidos, pero que las políticas de Estados Unidos han empobrecido al país, que busca un modelo de sociedad justa, igualitaria, diferente. ¿Sí? Está mostrando Black Lives Matter su naturaleza como movimiento marxista, como movimiento comunista, e ignora el movimiento completamente el hecho de que el 40% de la población en Cuba es de raza negra. ¿Sí? Un movimiento que es Black Lives Matter, que supuestamente busca pelear por los derechos de los negros que están siendo oprimidos en Estados Unidos y en el mundo, e ignora la brutal represión que está habiendo en el país caribeño contra población que casi en su mitad es de origen afroamericano. Así que bueno, se terminaron de sacar la careta y mostraron su verdadera naturaleza, que es una naturaleza comunista. Juan, ahora ellos abiertamente, los fundadores de Black Lives Matter, abiertamente se habían declarado en varios videos que ellos eran marxistas, comunistas, y que toda su formación venía en esta línea. Ellos no se han preocupado por esconder eso. No, bueno, pero sí es cierto que los medios de comunicación, no así sus fundadores, pero los medios de comunicación y grupos externos que apoyan estos movimientos han tratado, sobre todo dentro de los Estados Unidos, de disimular un poco su origen y sus objetivos, que son terminantemente marxistas, porque es cierto que el marxismo abierto, sí, y crudo, todavía no es tan aceptado en la sociedad estadounidense. Por eso se han camuflado en vías de ser un movimiento democrático que busca la igualdad de los negros, ¿sí? Cuando de hecho en Estados Unidos nadie está discriminado por la ley, existen las leyes de los derechos civiles en la época de Martin Luther King, pero lo que buscan hacer es, en un país que tiene una diversidad racial aparente, generar conflictos, generar blancos contra negros, así como el marxismo clásico hablaba de obreros contra empresarios. Es simplemente esa misma dialéctica con el objetivo de buscar el conflicto por el conflicto para llegar al poder. Y Martin Luther King se debe estar revolviendo en su tumba, viendo en lo que se convirtió la causa civil de los afroamericanos en Estados Unidos. Realmente es un chiste. Los veíamos a ellos, a Martin Luther King y la gente que marchaba con una estética en silencio, con un orden, todos bien vestidos, y en este momento la alianza Antifa con Black Lives Matter ha hecho destrozos en Estados Unidos y ha hecho que su gestión política se impregne en muchísimos países, que en este momento hasta en los partidos de la UEFA, como lo mencionábamos en los programas anteriores, si la gente no se hinca, pues ya comienzan toda esta revolución cultural que lo único que hace es dejarlos muy mal parados. Y hablando de eso también, pues hemos estado hablando en los últimos programas de Hungría, y ahorita la Unión Europea pues está haciendo lo suyo con Orbán. Cuéntanos de eso. Bueno, con Hungría y también con Polonia, la Comisión Europea acaba de iniciar acciones legales contra estos dos países por sus leyes en contra de la ideología de género, a favor de la vida y también en contra del abuso infantil. Recordemos que Hungría sancionó hace poco leyes que duplican las penas, ¿sí? Para los abusadores de niños. No quiero decir en concreto la palabra, bueno, que a YouTube mucho no le gusta, y también la ley prohíbe la promoción de la ideología de género tanto en los establecimientos educativos como en el horario de protección al menor en el material televisivo. Polonia también ya tenía leyes similares y tiene algunos municipios que son libres de contenido LGTB, donde abiertamente está prohibida la promoción de todo este tipo de agendas. Pero bueno, la Comisión Europea sacó un comunicado en el cual afirman que es una violación fundamental de los derechos LGTBI, que es una violación de los derechos humanos, y que por eso va a iniciar acciones legales, va a iniciar acciones de todo tipo, ya más de tipo económico, como negarle, por ejemplo, fondos para luchar contra la pandemia a estos países. La votación que se hizo en el Parlamento Europeo contra la nueva ley de Hungría no prosperó por el apoyo que le dieron sobre todo los países de Europa del Este a Viktor Orbán, así que bueno, están buscando otra vía. Orbán ya salió a aclarar que esto no viola ningún derecho humano. De hecho, en uno de los artículos de la Corte de los Derechos Humanos afirma que los padres tienen derecho a elegir qué tipo de educación le van a dar a sus hijos. Así que de esto va la ley
que sancionó Orbán en Hungría, que los padres decidan qué contenido se les va a enseñar a sus hijos y que los eduquen de acuerdo a su moral religiosa, su moral sexual particular y no una decidida por organismos internacionales que nada tienen que ver con la realidad de cada país. Juan, ¿te parece que la Unión Europea, la formación de la Unión Europea, podría verse como el primer experimento en donde comienza a aplicarse el globalismo, en donde las diferentes naciones de Europa comienzan a perder su soberanía? Sin duda, lo que empezó como una alianza comercial, lo que era la Comunidad Europea, luego lo que fue el nacimiento del euro, empezó a formarse una especie de alianza política, y hoy lo que intenta la Unión Europea es una homogeneización de Europa, cuando sabemos que las realidades en Europa son completamente diferentes, se hablan muchísimos idiomas, hay culturas que nada tienen que ver la una con la otra. De hecho, lo que une a Europa, y que podemos hablar de Europa como un continente, es precisamente la cristiandad, algo que la Unión Europea busca erradicar y constantemente está buscando imponerse sobre las soberanías nacionales, ¿sí? Parece que ahora la Unión Europea está por encima de cualquier Estado o nación y de sus leyes particulares, así que sí, lo podemos considerar como un primer intento de experimento globalista, y yo creo que hoy la Unión Europea es mucho más parecido a lo que era la Unión Soviética, que buscó combatir, ¿sí?, en los países que conformaban la OTAN antiguamente, hoy la conforman, así que es un poco paradójico. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa específicamente de la Unión Europea para que la gente deje de ignorar lo que verdaderamente hay detrás de esta organización. Juan, te tengo una pregunta. ¿Cuántos son 13 millones de pesos argentinos en dólares, más o menos? Cambio de hoy, más o menos, viste que acá en Argentina cambia todo el tiempo, son aproximadamente $90.000. Y el dólar es un bien muy preciado en la Argentina. Unos $10.000 para hablarlo en números cerrados. 90.000, sí. Ah, 90.000. $90.000, te entendí 9.000, se te cortó un poquito. Chicos, yo les tengo una pregunta aquí, chicos de producción. Ustedes son el presidente de Argentina, están pasando una pésima crisis sanitaria a nivel de COVID y tienen $90.000. La pobreza está llegando a puntos extremos y tienen dos opciones. Distribuir ese dinero con temas de salud o con temas sociales por la pobreza, o mandar a hacer penes de madera. ¿Qué mandan a hacer? Penes de madera. Juan, penes de madera, $90.000. O sea, no es un chiste. O sea, es un chiste. Por favor, decime que es un chiste. Bueno, o sea, es un chiste, pero al mismo tiempo no es un chiste. Fue anunciado por el Ministerio de Salud, un poco encubierto, pero ahora salió a la luz la licitación que se hizo el 30 de junio. De hecho, ya se compraron estos penes de madera, como dijimos, son casi más de $90.000, casi $100.000. Recordemos que en Argentina el salario mínimo está oscilando alrededor de los $200, un nivel, por debajo de los $200, perdón, que es un nivel similar al que tiene Haití, y el salario promedio de la Argentina en pocos casos llega a los $400. Así que por ahí para otros países no les parece algo tan exagerado hablar de más de $90.000, pero para lo que es la realidad hoy de Argentina, que los sueldos están por el piso, ¿sí?, por el piso, realmente es preocupante. Y bueno, pareciera que el gobierno quiere seguir tomándole el pelo a la sociedad con esta compra. Son 13 millones de pesos gastados en penes de madera pulidos, y aclararon que son pulidos, lo celebraron un poco con bombos y platillos. Supuestamente son para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, para el cuidado de las escuelas, pero bueno, si en el caso de que fuera algo urgente, suponiendo que fuera urgente la compra de penes, podría ser cualquier otro material que es mucho más económico. Y después te venden el verso de el ambientalismo, del cuidado del medio ambiente, y bueno, ¿cuántos árboles para hacer eso? Sí. No, es impresionante. ¿Qué piensas de la posición, volviendo al tema Cuba, qué piensas de la posición de tu presidente, Alberto Fernández, de no condenar a la dictadura y más bien de nuevo entrar con el discurso del bloqueo, etcétera? Sí, bueno, dijo que hay que terminar el bloqueo, pero cuando le preguntaron sobre las desapariciones, las torturas, yo creo que para mí tuvo un problema con su internet también. Alberto, se ve que el gobierno cubano también le bloqueó el internet porque dijo que no sabe lo que está pasando en Cuba, que desconoce el problema y que cada país resuelve sus problemas
como él quiera. Creo que hubo ahí una falla con su conexión, porque cuando eran las protestas y destrozos en Chile y en Colombia, lo primero que hizo fue reunirse con la oposición a Piñera en Chile, hicieron una reunión virtual, reunirse con comunistas chilenos, y en Colombia recomendó al gobierno de Iván Duque que cese las flagrantes violaciones a los derechos humanos y que deje a la gente protestar pacíficamente, cuando no eran para nada pacíficas las protestas, en un gobierno democrático. Pero me parece que cuando la gente protesta pacíficamente contra una tiranía que lleva 62 años en el poder, de repente Alberto Fernández tiene alguna desconexión que le impide saber lo que está pasando, está desinformado. Para mí es porque está muy metido en los problemas del país que requieren, por ejemplo, la compra de penes de madera. Impresionante. ¿Sabes qué me impresionó mucho también? Estuve viendo algunos programas, por ejemplo, el programa de Viviana Canosa y algunos programas argentinos en donde se hacían paneles de cubanos, y me impresionó ver a cubanos peleando con otros cubanos, unos en contra de la dictadura y otros a favor. Me pareció impresionante ver eso. Sí, bueno, el problema es que lo que no se dice es que todos los cubanos, que son muy pocos, que apoyan a la tiranía castrista, primero están viviendo en Argentina, ninguno se quedó en su país. Exacto. Y segundo, forman parte de estas misiones médicas y diplomáticas de la tiranía cubana, que no son más que aparatos de infiltración que utilizan en otros países. Es decir, son agentes, como lo dijeron los cubanos disidentes en los programas que debatieron, son agentes pagados por el régimen cuyo único objetivo es defender las bondades de la tiranía cubana en otros países. Y ninguno va allí gratis. De hecho, cuando hace una semana hicieron protestas en la Embajada de Cuba en Argentina, donde estuvimos allí con Altmedia, había miles de cubanos, miles de venezolanos, miles de argentinos apoyando la libertad de Cuba. Del otro lado teníamos a un grupo de 300, 400 comunistas, los cuales están todos pagados por el Estado, que fueron a defender la revolución, y de los cuales la mayoría son argentinos, no había casi ningún cubano, pero tienen el tupé de decirles a los cubanos lo que está pasando en sus países, en un país en el cual nunca vivieron. Increíble. Juan, muchísimas gracias. Una semana más con información valiosísima. Altmedia, invitarlos a todos a que lo sigan en redes sociales, Altmedia OK y Altmedia TV. Saludos, Juan, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima vez. Bueno, nos vemos la próxima, Luis. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, y como les comentábamos, la coyuntura actual que vive el pueblo cubano después de 62 años de indefensión aprendida, despiertan, como lo decía en el monólogo, abrazan una nueva consigna que es no tener más miedo y salen a las calles. Y yo quiero que veamos este video con el que vamos a dar inicio a este programa, que yo sé que va a tocar la fibra de todos aquellos que en algún momento hemos conocido alguna persona que viene de Cuba. En nuestro país hay muchísimos hermanos cubanos que han venido buscando una mejor vida para sus familias, y yo sé que todos conocemos una persona que ha salido de ese país huyendo de ese flagelo. Así que este video representa lo que el pueblo cubano está viviendo en este momento. Como músico debo confesar que escucho esta canción, veo estas imágenes y no puedo evitar emocionarme, no puedo evitar conmoverme. Realmente lo mencionaba en el programa anterior cuando hacía el monólogo acerca de la indefensión aprendida, 62 años de indefensión aprendida. Claro, tal vez sea fácil decir, bueno, es que la gente no quiso salir a las calles. No. Recuerden que una de las características de un dictador, como lo mencionaba en el monólogo de hoy, es quitarle las armas al pueblo, porque en este momento ellos solo se pueden defender con palos. Y tienen en contra al ejército con tanques. Entonces, debemos entender esta realidad y este contexto para poder poner sobre la mesa cuál es la realidad. Y es conmovedor de notar que hay una generación nueva, una generación joven, una generación a la que creo el gobierno cubano cometió un gran error. Creo un gran error para el gobierno, no para los jóvenes, que fue entregarles celulares con acceso al mundo, con acceso a internet, en donde ellos podían ver que había un mundo enorme, con muchísima evolución tecnológica, con muchísimo más arte del que ellos podían denotar en su país. Y esto comenzó a despertar una ansiedad, un deseo de conocer ese mundo y de darse cuenta que ellos vivían
muy lejano de lo que podríamos hoy llamar libertad. Se dan cuenta, salen a la calle y despiertan. Y hacen que todas esas personas que sí veían con cierto romanticismo el tema de la revolución, también despertara con ellos y saliera a la calle con ellos, como lo pudimos ver en estas imágenes. Hoy tenemos a una periodista que, por cierto, salió de Cuba. Ella estuvo acá en nuestro país, fue refugiada política en Costa Rica, después emigró a los Estados Unidos, en donde fundó el portal de noticias ADN Cuba con otros periodistas, y hoy la tenemos acompañándonos. Ella es Helen Martínez. Helen, muchísimas gracias por poner esta noche en contexto este tema Cuba, que yo creo es indispensable en este momento, que podamos salir de la ignorancia, porque yo creo que esto es como el COVID. El COVID llega para quedarse y están intentando hacernos a que nos acostumbremos a él de tal manera que, por ejemplo, mi hijo que tiene 2 años ya coge el cubrebocas y me dice: papá, vamos al súper. Entonces ella relaciona en su cerebro que eso es normal, y yo quisiera que no lo viera de esa manera. Bueno, han pasado 62 años en donde nos hemos acostumbrado tanto a vivir con la dictadura, que los extranjeros ya es algo como, un pantalón que nos ponemos todos los días y ya no cambia. Ahora que la gente está saliendo a la calle, está defendiendo su derecho a la libertad, todo ese pensamiento histórico comienza nuevamente a generar una ebullición en Latinoamérica, en todos nosotros, y nos despertamos también. Mira, había una dictadura en Cuba. Bueno, en este momento otras personas la están defendiendo, pero como que nuevamente estos jóvenes ponen en la mesa la coyuntura Cuba, Castro, el comunismo, el socialismo, y cómo eventualmente la caída del régimen podría hacer que caiga en el resto de Latinoamérica esta nefasta ideología de izquierda. Bienvenida, Ethel, qué gusto tenerte en Los Ignorantes. Muchísimas gracias, el placer es mío, un placer además estar hablando para una audiencia que me imagino que muchos de ellos están en Costa Rica, y como bien decías, fue el país donde pedí refugio político junto a mi familia en el año 1994, un país que yo siempre le digo a las personas que soy cubana por nacimiento pero tica por adopción. Ajá. Y es porque precisamente en un país como Costa Rica, con una democracia como la costarricense, tanto yo como mi familia logramos salir adelante, estudiar, pero además logré aprender muchos de los valores que hoy albergo con tanto cariño, y el respeto que tengo por la democracia y por el pluralismo y la diversidad de pensamiento, que son valores que de hecho aprendí en Costa Rica. La primera vez que incluso escuché de ellos formalmente en la escuela, en el colegio, porque esos son conceptos completamente ajenos en la sociedad cubana. Fíjate, ¿cómo nace la idea de crear es un blog, cuéntanos un poquito de la plataforma de noticias ADN Cuba, porque sales de Costa Rica, te vas a Miami y podrías haber trabajado en cualquier otra cosa. Sos periodista, sí, pero quieres informarle al mundo de tu país. Bueno, de hecho yo llegué a Estados Unidos precisamente por cuestiones laborales, ¿no? Trabajaba como productora y reportera en un programa de televisión, y durante mucho tiempo trabajé como productora de televisión y como reportera en distintos programas aquí en el sur de la Florida, en cadenas como Telemundo y cadenas también locales en Miami. Y haciendo distintas cosas en lo que son los medios de comunicación. Una de las razones por las que fundo ADN Cuba, y esto es algo que yo le comento mucho a las personas, porque me preguntan mucho, bueno, te fuiste tan pequeña de Cuba, ¿y por qué esta relación tan emocional, ¿no? con Cuba? Yo siempre les digo a la gente que los cubanos nos vamos de Cuba, pero Cuba no se va de nosotros. Claro. Y tiene que ver mucho con la manera en que nos vamos de Cuba, ¿no? Es un exilio forzoso, es un exilio que no escogeríamos si nuestro país tuviera las instituciones y tuviera las condiciones para poder prosperar como prosperamos los cubanos en otros países, tanto latinoamericanos como en Estados Unidos, como en Europa. Y te da la medida de que si los cubanos, el único país del mundo donde no pueden prosperar es en Cuba,
que es raro, ¿no? Que no es ni siquiera que los cubanos solo prosperan en Estados Unidos, que tiene evidentemente un sistema mucho más libre a nivel de mercado. Los cubanos prosperan en la socialdemocracia, los cubanos prosperan en muchos otros contextos, a pesar de no poder revalidar sus títulos, de que muchas veces el idioma no es el mismo. Entonces te habla de que lo que es importante para que una sociedad y para que el ser humano tenga prosperidad y tenga movilidad social es que una sociedad tenga capital humano, pero que cuente con las instituciones para que ese capital humano realmente se pueda implementar y pueda florecer. Y eso es lo que no está en Cuba. Entonces, a mi parte, después de mucho tiempo, muchos años trabajando en medios, como te decía, convencionales, lo que le llaman en Estados Unidos mainstream media, sentí esa necesidad de comunicar y de crear una plataforma que también le diera la posibilidad a otros periodistas dentro de la isla. Ya habían otras plataformas, pero de comunicar sus historias desde el audiovisual. Y realmente ADN Cuba, que es un portal de noticias hoy, diríamos generalista, tenemos más de 70 colaboradores, la mayoría de nuestros corresponsales están en la isla, surge como una revista audiovisual. Nos enfocábamos mucho en ese tipo de trabajo, en un contexto difícil, porque en Cuba, para poder entrar a una plataforma, acceder a una plataforma y ver un video, los paquetes de data son tan caros que fue un poco como poner la línea del tren antes de que tuviéramos el tren, ¿no? Pero creíamos que era importante también para comunicarle a personas más jóvenes y poner un rostro en la crisis que estábamos viendo y en la crisis que todos los cubanos conocemos. Decías al principio del programa el chico de Argentina, que está muy bien informado sobre la situación de Cuba, debo decir. Realmente, cuando tú analizas las personas que están en América Latina, yo te puedo decir claramente, en Costa Rica, por ejemplo, las personas en Costa Rica que defienden el régimen cubano son personas ligadas a la embajada cubana, son personas ligadas a un centro cultural que es organizado por la embajada cubana. Yo me crié ahí, a mí no me puede hacer un cuento nadie de quién es el exilio cubano que vive en Costa Rica, y lo vi llegar. Vi como desde que se abrieron las relaciones con la embajada cubana, que no existían en el año 1994, cuando yo llegué, el demográfico fue cambiando y empezaron a poner ciertos negocios con personas que llegaban y en un día ya tenían el dinero. ¿Cómo tú puedes venir de un país como Cuba, que nos lo quita todo, te quita hasta tu casa? A mí, yo recuerdo la noche antes, lo único que dejó el régimen en mi casa era un bombillo de la luz, hasta los juguetes habían que dejar. Nosotros nos fuimos a Costa Rica como refugiados políticos con una maleta y mis padres tenían 2 hijas. Entonces, te vas dando cuenta cómo el régimen ha ido poniendo todas estas piezas de ajedrez en América Latina, incluso aquí en Estados Unidos. En Miami estamos llenos de ellos. Ponen estas empresas, comienzan a tener este tipo de relaciones comerciales con Cuba y también empiezan a hacer un intento por penetrar desde la academia, desde centros culturales y las sociedades en donde empiezan a existir. Y esto parece así como una teoría de la conspiración hasta que tú vives un régimen comunista, hasta que tú entiendes que la base de los regímenes comunistas y del marxismo es crear una realidad falsa, crear una realidad ficticia en donde le vendes una imagen al mundo que no es la imagen que conocemos los cubanos. Entonces es doloroso y es indignante que personas que gozan de las protecciones de una democracia no defiendan a aquellos que están luchando por la democracia en otros países como Cuba. Y es algo con lo que todos los cubanos hemos tenido que lidiar, con que otros que nunca han vivido en un régimen totalitario, en una dictadura tan cruel como es la dictadura cubana, y tan metódica en su maldad y en la manera que te van oprimiendo, que te vengan a ti a dar clases de cómo se vive en Cuba, sí, porque fueron una semana varadero. Es una ironía. Amiga, ¿cuánto tiempo tuviste la oportunidad de estudiar? Pues pudiste estar en primaria, me imagino, en Cuba. ¿Qué tan fuerte es el adoctrinamiento pro revolución en la escuela? Te lo comento porque en Costa Rica, en los últimos dos periodos de gobierno, hemos tenido un gobierno de izquierda, del PAC, que es muy pro socialismo, etc. Sin embargo, algo que nos sorprendió muchísimo es que en los últimos meses quisieron hacer alianzas estratégicas de educación con Cuba.
y eso prende muchísimas alarmas. ¿Cómo es el adoctrinamiento? ¿Cómo era el adoctrinamiento en tu época y ahora en relación a la revolución? ¿Y qué tan alertas deberíamos estar en los países de América Latina en donde estas gestiones, estas fusiones, estos engranajes entre los gobiernos de cada país con Cuba para implementar nuevas normas de educación llegan? ¿Qué tan preocupados deberíamos estar? Bueno, de hecho recuerdo claramente el tema porque tuve algunas, incluso discusiones por Twitter sobre esa situación, porque a mí me preocupa mucho la penetración de estas ideas en un país como Costa Rica, que es un país que quiero tanto, en el que vive mi familia, en el que viven mis grandes amigos, y realmente me preocupa que, mira, hay que entender que la izquierda, una de las herramientas más efectivas que he utilizado en América Latina y en el mundo entero es aprovecharse de las tensiones sociales, de las tensiones raciales, incluso de género. Hoy en día se aprovechan de eso, y por supuesto de la corrupción, o sea, de esas vulnerabilidades, de esas fisuras que existen en la sociedad. Históricamente se han aprovechado muchísimo de la corrupción de algunos grupos políticos para entonces venderle a los ciudadanos estas soluciones fáciles, ¿no? En donde tú dices, pero vamos a ver, si el gobierno es corrupto, ¿cómo tú le vas a dar más poder al gobierno? Son absurdos completamente. Y hay personas que te dicen incluso que en Costa Rica hay adoctrinamiento en la educación. Yo puedo comparar perfectamente los dos sistemas. Primero, en Cuba no se contrasta la información. En Cuba hay una cancelación de la historia cubana, que la mayoría de los muchachos cubanos no conocen nada de lo que pasó antes del 59, incluso no conocen lo que pasó después del 59, porque en Cuba no te hablan en la escuela de los fusilamientos masivos que ocurrieron al inicio de la revolución. En Cuba nadie te dice que Neruda, por ejemplo, felicitaba a Batista porque era un socialista. Lo único que te dicen es lo atroz que era Batista, lo cual definitivamente lo era. Pero hay una tergiversación de la historia completamente, y no solo eso, no solo es el proceso de tergiversar la historia, es que desde que tú entras a la escuela, lo primero que tú tienes no es una oración, no es ni siquiera, no sé, un tiempo para que cada niño, dependiendo de su religión, o medite, el que quiera meditar, no es nada de eso, son llamados matutinos, en los que son un grupo de niños donde uno va en fila de otro, y lo único que se habla es de todos los logros de la Revolución Cubana, de Fidel Castro, del unipartidismo, donde todos terminamos gritando desde preescolar a coro: pioneros por el comunismo, seremos como el Che, patria o muerte, venceremos, porque son además un tipo de lenguaje tan agresivo. Es un tipo de lenguaje tan bélico, que una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando llegué a Costa Rica y empecé a escuchar el himno nacional de Costa Rica, que era un himno que hablaba de paz, de trabajo, de solidaridad. Tú escuchas el himno cubano, que no tiene nada que ver con la revolución, pero incluso la connotación a lo que se le da al patriotismo en Cuba, y todo es de sufrimiento, de martirio, y la idea de que tú tienes que, bueno, precisamente lo que ha ocurrido con esta canción de Patria y Vida, es porque es una lucha contra ese adoctrinamiento de que toda la vida nos dijeron patria o muerte, pero la patria no es la patria cubana no es la nación donde cabemos todos, es la del unipartidismo, es la de ellos, la de ese grupo de poder que ha imperado en la isla, que es absolutamente corrupto. Lamentablemente se ha logrado, ha invertido muchísimo dinero, como lo invirtió la Unión Soviética y lo sigue invirtiendo actualmente, en la propaganda y en influir en América Latina con estas ideas, y lamentablemente lo que han hecho es confundir a muchos muchachos, porque la mayoría de las personas no entienden lo que es el comunismo. La mayoría de las personas piensan que el comunismo es un sistema económico, y el comunismo es un sistema moral. Es un sistema moral que atenta contra todos los conceptos occidentales, filosóficos de Occidente, donde el individuo en el comunismo no tiene ningún valor. El individuo en el comunismo es solamente una pieza al servicio de esa maquinaria, de ese hombre nuevo, del proletariado. Y cuando ese individuo dice, hombre, yo no estoy de acuerdo con esto a mí no me identifica, entonces a ti te reducen a un gusano, que es lo que nos dicen a los cubanos, que me parece una cosa atroz, que si recuerdas, era lo mismo que se utilizaba en la Alemania nazi.
Entonces, a ese ser humano que ya tú le carente de humanidad, que tú lo reduces a un gusano, a lo peor que hay en las entrañas del ser humano, entonces es lógico que le hagan los actos de repudio como se lo hacían a los judíos en la Alemania nazi. Entonces es lógico que lo despojes de todos sus derechos. Y entonces utilizan tópicos como que Dios mío, la medicina en Cuba es una maravilla, que mira Cuba como manda a sus médicos de esta manera tan filantrópica por el mundo. Pero nadie te dice que Cuba lucra $10.000 millones al año con esos médicos, que esos médicos cobran menos dinero que cualquier médico en América Latina, porque como somos ciudadanos de segunda clase, ¿no? Y en América Latina, además, muchos de verdad que pareciera que nos ven como ciudadanos de segunda clase, que merecemos cobrar menos que cualquier otro médico latinoamericano que va a trabajar a otro país. Y encima de eso, 70 y 90% del salario se le quita a esos médicos y se los queda el gobierno. Le quitan el pasaporte. Estamos hablando de típicos comportamientos de tráfico humano. De hecho, las Naciones Unidas han declarado que esto es una forma de trabajo de esclavitud moderna, de trabajo forzoso. Le quitan el pasaporte, te dicen con quién tú puedes hablar, te dicen a quién tú puedes amar, como si fuéramos esclavos, porque la gente no entiende que en Cuba el cubano es un ciudadano de segunda clase y es tratado como un esclavo. A ti como padre, tú no tienes la patria potestad de tu hijo. Si el gobierno te dice que tú vas a la cárcel, si el gobierno te dice que tienes que morir, tú mueres. Si el gobierno toma a tu niño cuando tiene 13 años y le dice que tiene que ir todos los años a una escuela al campo, a una niña adolescente, y tú dices, no, yo no quiero, tú no tienes opción de decir que no. Entonces, hay que ser muy indolente, de verdad, a estas alturas de la vida, con la cantidad de información que hay, para realmente insultar de esa manera el dolor del pueblo cubano. Yo antes era un poco más permisiva cuando escuchaba a las personas, incluso mis mismas amistades en Costa Rica, con estos tópicos sobre Cuba. Pero ha llegado un punto en el que ya ha pasado tanto tiempo, vivimos en un mundo con tanto acceso a la información, que no nos puede cegar el sesgo ideológico, nuestros prejuicios ideológicos. A lo mejor hay unos que tienen una tendencia más socialdemócrata, otros son más libertarios, otros son más a la izquierda. Pero hay un cierto grupo de valores y derechos humanos que son inalienables, que todo ser humano en cualquier país del mundo tiene derecho. Entonces, es muy difícil entenderlo para el que no lo ha vivido. Es muy ingenuo hacer comparaciones entre un sistema educativo como el costarricense con el de Cuba. No tienen absolutamente nada que ver. En Costa Rica se permite tener un debate amplio. En Costa Rica no te persiguen por lo que tú tienes que decir. Yo no conozco un solo niño en Costa Rica que supiera desde la edad que yo tenía en Cuba que lo que se hablaba en mi casa yo no lo podía decir en la escuela. Que yo no podía decir en la escuela que nosotros éramos religiosos porque llamaban a nuestros padres, porque eso podía afectar el trabajo de nuestros padres. Mira, y córtame cuando quieras porque no me es quiero que estoy extender, fascinado escuchándote y más bien no quiero interrumpirte porque precisamente siento que estamos saliendo tanto de la ignorancia. Hay cosas que estás mencionando que yo mismo, que he intentado pues informarme, desconozco, y te escucho. Y ahora que decías, bueno, ellos no podían saber que nosotros en la casa éramos religiosos, ya me imagino ustedes orando por los alimentos, qué sé yo. Ese tipo de situaciones eran completamente mal vistas por el régimen, pero al mismo tiempo, cuando te escucho explicándonos cómo es que el régimen funciona, yo como mercadólogo y publicista, hay una manera en las que aplican muchísimo las sectas, estos pastores que intentan dominar completa y totalmente la voluntad del feligrés, en donde se hace lo que él diga, y esta voluntad subyugada de la Grey comienza a aplaudir cosas que son completamente, que ya cruzan el sentido común. Y ahora que mencionabas, ellos mismos hacen parejas, hacen matrimonios. Bueno, estás describiendo una secta. Entonces podríamos decir que el comunismo se mueve y se vende como una religión sectaria. Mira, yo casualmente el otro día lo comentaba
aquí en casa, porque estábamos viendo un documental sobre Alexandria y cómo se había destruido. Yo le decía, no, es increíble como todos estos movimientos, incluso woke o movimientos marxistas, ya sea marxismo cultural que vemos hoy en día, o el comunismo que históricamente hemos visto en la Unión Soviética o que se ha visto en países como en Cuba, no hay nada más parecido a un comunista fundamentalista. O sea, no solo ellos quieren tener este estilo de vida y no solo lo implementan en sus países, es que también hacen proselitismo ideológico, ¿no? También te van a tocar la puerta el domingo para transformarte. Y además, si tú no te transformas, eres casi como la cristiandad antes de reformarse en periodos de la Inquisición, donde tú vas a morir en la hoguera porque tú no estás cumpliendo con estos cánones sociales hoy en día, ¿no? que se esperan en este mundo como de marxismo cultural que estamos viviendo. Y en el contexto particularmente de Cuba, es una limpieza ideológica. O sea, si tú no estás de acuerdo con el proyecto revolucionario, que no hay nada más tonto que hablar de una revolución que 72 años, ¿no? Y que definitivamente ha sido una involución, porque del país que agarraron al país que vemos hoy, no existe movilidad social. Mientras América Latina ha ido con una movilidad social, los indicadores educativos han ido mejorando, ellos agarraron un país como Cuba, sumamente avanzado en el año 1959 en ciertos indicadores, incluso en los indicadores de salud, y lo que han ido es destruyendo absolutamente todo, desde la infraestructura, la institucionalidad, la ganadería, absolutamente todo. Y de hecho, aquí estamos vemos en pantalla una foto de Cuba en los años 50, sí, una foto de Cuba hoy día, parece que explotó la bomba de Hiroshima en La Habana, es impresionante. Es impresionante. Y entonces, mira, escuchaba el otro día el presidente de Costa Rica cuando se refirió a Cuba con aquella tibieza y duele, ¿sabes? A mí me duele porque no es la Costa Rica que yo conocí cuando llegué en el año 1994. Primero te das cuenta de la manipulación porque habla del bloqueo, o sea, no existe el bloqueo, eso es absolutamente mentira. Desde 1961, desde la crisis de los misiles, no existe un bloqueo naval en Cuba. Lo que existe son sanciones económicas, 6 leyes y numerosas regulaciones que han ido cambiando alrededor del tiempo, pero la pregunta es si desaparece el embargo de sanciones económicas, ¿cambia? ¿Mejora la economía? Ese es un tema importante porque no es una contradicción en sí misma, Helen, que aquella forma económica que yo tanto critico, que el capitalismo y que esto y que lo otro, sea en un sentido la excusa que utilizo para decir que yo estoy pobre por culpa de eso que detesto y que odio, ese imperialismo yanqui, el capitalismo. Bueno, resulta que como el capitalismo no me vende y no me compra, es culpa del capitalismo que yo esté como esté. No es una contradicción en sí mismo. Es una contradicción, pero además es que las sanciones económicas que tiene Estados Unidos hacia Cuba solo aplican a Estados Unidos, no aplican al resto de los otros países, como hay gente tuiteando. O sea, la mayoría de los países, incluso las Naciones Unidas, ha rechazado el embargo. Entonces, cuando tú ves los países con los que Cuba tiene relación comercial, uno de sus primeros exportadores es China. Pero ponte tú a pensar, la mayoría de los países democráticos, incluso con quién tienen relaciones comerciales y de dónde traemos todo de China. Todo. O sea, realmente es para que tu economía esté tan destruida. No, la gente dice, ay, los cubanos salieron a las calles a pedir medicinas y vacunas. Muéstrame un video donde los cubanos hayan dicho, queremos medicinas, queremos vacunas. Los cubanos salieron a pedir libertad, a pedir que se acabara la dictadura. Los cubanos saben, y hay una conciencia muy grande en el pueblo cubano desde hace unos años atrás, de que el embargo no incluye medicinas. El embargo no incluye medicinas ni siquiera desde cuando Kennedy. O sea, no estamos hablando ahora que ya el embargo no es lo que fue cuando la crisis de los misiles. Ni siquiera desde aquellos tiempos incluía medicinas, no incluye comida. Cuba ha rechazado incluso COVAX. O sea, Cuba le ha dicho al mundo, hombre, yo como soy esta potencia médica voy a desarrollar más vacunas que nadie, pero fíjate, ahí entra a nuestro sitio o a cualquier portal de la prensa independiente cubana y vas a ver que desde hace meses venimos denunciando que en Cuba no se puede curar ni tratar la sarna, que en Costa Rica probablemente ni sepas lo que es eso. O sea, no se puede bajar la fiebre de los niños porque no hay pirona, pero sí hay para producir vacunas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que
que las vacunas hacen titulares internacionales, Claro. que las vacunas entonces les sirven para su propaganda, porque si han sido efectivos, y tú lo decías muy bien, es en la propaganda. ¿Qué no sabe la gente del paraíso comunista? Bueno, mira, yo te voy a decir que uno de mis primos entró en uno de los campos son campos de concentración, lo que le llamaban la UMAP, campos de ayuda a la producción, que se hicieron en Cuba hace muchísimos años, donde entraban todos, mandaban a todos los homosexuales y a muchos de los intelectuales. Yo tenía, uno de mis primos era homosexual, y mi primo lo mandaron a esos campos de trabajo forzoso. Y cuando trató de escapar por las atrocidades que vio allá, le dispararon a rajatabla, así completamente, y le destruyeron la mitad de sus omóplatos. Entonces, cuando a mí me hablan del paraíso que es Cuba, cuando yo veo a una mujer como Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, ahora enfrente del CENESEX, que si tú nada más prestas atención te vas a dar cuenta que incluso la comunidad LGBT sabe que es una hipocresía, porque no han sido ni capaces ni de pedir disculpas por las atrocidades que se cometieron en Cuba contra los homosexuales. Hasta el año 91, el nivel de discriminación que había. Entonces tú dices, ¿hasta cuándo la hipocresía? ¿Sabes por qué? Porque ahora el mundo está de moda, respetar los derechos LGBT, ellos son muy inteligentes, saben que además la Comunidad Europea da unos ciertos subsidios, han pedido subsidios incluso con organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos, y entonces, bueno, y además es muy lucrativo cambios de sexo. Las operaciones que están haciendo en Cuba para el cambio de sexo. Entonces, es un nivel de hipocresía, es un nivel de falsedad, Ahora, de falta de principios. Helle, enorme. también tenemos una nueva generación dentro de la comunidad LGTB, completa y totalmente desinformada, ignorante, que anda con su camisita del Che Guevara. El Che Guevara, que era un homófobo. Exacto, que los fusilaba. Vale decirlo, exactamente. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cuáles son los...? Entonces es una vieja izquierda que ha logrado entender las tácticas de la nueva izquierda y dijo, ok, vamos a darle caramelitos a esta gente para que no vayan a revisar los libros de historia y que no vean que nosotros éramos unos homofóbicos, y entonces vamos a darles caramelitos, vamos a regalarles camisetas del Che, vamos a convertirlo otra vez en un héroe y vamos a generar una nueva cultura, una nueva idiosincrasia de izquierda socialista, y vamos a impregnar todas las naciones que podamos. Mira, definitivamente yo entiendo que hay muchas personas que tienen buenas intenciones, no tienen malas ideas, pero tienen buenas intenciones. Y entiendo que hay muchas personas que no conocen realmente la historia, muchas personas llenas de prejuicios. Yo estudié en la Universidad de Costa Rica, recuerdo perfectamente mis clases de ciencias sociales y lo que me impactaba, las cosas que escuchaba decir sobre Cuba, ¿no? Pero yo creo que ya ha pasado tanto y hay tanta información sobre los millones de personas que han sido víctimas del comunismo, que han perdido su vida, la cantidad de activistas cubanos que la dictadura ha asesinado. No es lo que estamos viendo en las protestas hoy en día, señores. Yo invitaría a cualquiera que te llame a que pase una semana con nosotros en la redacción de ADN Cuba. Nosotros llevamos años que todas las semanas a alguno de nuestros periodistas está sitiado en la casa, lo arrestan. Nosotros tenemos periodistas que son activistas de la comunidad LGBT, periodistas que son del Comité de Integración Racial, porque ese es el otro tópico, que en Cuba no hay racismo. Mira las imágenes de quiénes son las personas que están saliendo a la calle, son las poblaciones más vulnerables. Claro. Son las poblaciones más vulnerables que han sido completamente traicionadas y que han sido engañadas por ese sistema. Todos los días nosotros vivimos desde la redacción con la angustia de lo que le ha pasado a nuestros colaboradores. Nosotros tenemos periodistas presos desde el 30 de abril y hay muchos que pasan más de un año preso, un año y tanto preso, pero tenemos desde el 30 de abril por una protesta pacífica, periodistas presos sin saber nada de su familia de ellos, sin poderse comunicar, sin un debido proceso, porque en Cuba además no existe un Estado de Derecho. No es solo que hay un sistema económico fallido, es que hay un sistema moral
que atenta contra los derechos individuales en un contexto en el que no existe un Estado de Derecho. Las personas no pueden acudir a los tribunales para ni siquiera alzar. O sea, hay un nivel de desprotección. Y mira, además, quienes comenzaron todo esto. Son artistas, es la contracultura. No son un grupo de muchachos con dinero y acceso. O sea, no son los comunistas de América Latina, que yo les digo con la mano puesta en la billetera, y la gran mayoría, que por lo menos que conocí, son chicos de cierto nivel, incluso económico, privilegiado comparado con otras partes de la juventud. No. La oposición cubana está llena de personas sumamente vulnerables, pero además está llena de artistas que se alzaron contra el decreto 349, que lo que hacía era sencillamente limitar la expresión en el arte. Son pintores, son la gente más hippie del mundo. O sea, hay un nivel de pluralismo y hay una variedad de ideas que va más allá de lo ideológico. O sea, las personas en Cuba ni siquiera están hablando no se están enfocando en el modelo económico. Hay muchos debates, hay muchísima variedad. El problema en Cuba es que el autoritarismo que se vive en Cuba y el comunismo, le gusta a quien le guste y le pesa a quien le pese. El comunismo es un sistema en el que el individuo no tiene ningún derecho a no ser que sea una tuerca en esa maquinaria. No me canso de decirlo porque es la realidad. No eres un ser humano, eres únicamente una pieza a favor de ese proyecto social, de ese Estado, de ese gobierno. Y además, uno de los problemas que tenemos es que le seguimos dando legitimidad a organizaciones criminales como es el régimen cubano, como es el régimen en Venezuela, como está pasando en Nicaragua con la cantidad de desaparecidos, la tristeza, la cantidad de exiliados que hay nicaragüenses por todas partes. No son tantas las personas que nos escriben de Nicaragua, de Venezuela, que se sienten identificados con lo que está ocurriendo en Cuba, pero además que tienen depositadas sus esperanzas en que si el pueblo cubano logra romper esas cadenas, como un efecto dominó, como tú bien decías, puede ocurrir en otros lugares, porque el comunismo ha destruido la vida de nuestra región históricamente. Entonces, da mucha tristeza que personas que nunca han sufrido eso en carne propia utilicen, ¿sabes?, frasecitas de postal así de Hallmark, ¿no?, para venirle a dar clases a los nicaragüenses, a los venezolanos, a los cubanos, sobre el daño que hace las ideas comunistas, sobre la separación y la polarización que crean este tipo de sistemas en la sociedad. Y esto tenemos que alejarnos. Cuando veamos esos políticos polarizantes, esos discursos que lo que nos hacen es perder la empatía, hay que tener cuidado, porque ahí es donde esas ideas logran arraigarse y logran carcomer nuestras sociedades. Helen, mencionabas un artículo, una ley que no le permite a los artistas expresarse en contra del régimen. ¿Y qué número decías que era? Eso fue el decreto 349. O sea, Cuba es prácticamente un país que se rige a decretazos. El decreto 349 fue algo que ellos comenzaron sacaron, y lo que hace es limitar la expresión artística. O sea, que tú no puedes crear una obra de arte si tú no tienes aprobación del gobierno, ¿no? Entonces, un grupo de artistas, uno de ellos, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que ha sido está preso. Ahora está preso nuevamente. Luis Manuel acababa... A Camila Costa, colega tuya, también fue presa en medio de una entrevista con el diario ABC. Bueno, ya está libre, pero está en su casa presa. Es impresionante. Sí. Y Luis Manuel, no sé si recordarás que Luis Manuel es parte de este movimiento San Isidro, que fue ese grupo de artistas que se empezó a articular para alzar su voz contra el decreto 349. Desde ahí la persecución contra Luis Manuel ha sido atroz. O sea, él ha llevado sobre sus hombros el peso de todo un Estado totalitario, con más de 25 arrestos en un año. Ahora lo vimos cuando ya la última vez que entró la seguridad del Estado, rompió todas las obras en la sede del movimiento San Isidro, y Luis Manuel se declaró en huelga de hambre ante el miedo de que Luis Manuel le fuera a pasar algo, porque sabían que esto podía tener grandes consecuencias en la comunidad internacional. Luis Manuel es un artista que además ha sido reconocido en muchas revistas de arte, por una comunidad
internacional importante. Entonces, desde el mundo artístico, académico, lo llevaron en contra de su voluntad a un hospital donde lo tuvieron sin ningún tipo de acceso, sin ningún tipo de teléfono, lo grababan en contra de su voluntad, con ciertos mecanismos de tortura que utiliza el régimen cubano, por ejemplo, con la temperatura, regular la temperatura y ponerla muy fría, no apagarle la luz ni siquiera para dormir, para tratarlo de desestabilizar, y muchas otras cosas incluso que se hablaron en algún momento que lamentablemente no se podrán probar actualmente sobre este tipo de torturas psiquiátricas que es típico de los regímenes comunistas. Ocurrió muchísimo en la Unión Soviética, y en Cuba tenemos poetas como Ana María Simo, que recibió electroshock porque le quisieron cambiar incluso su orientación sexual. Eso está perfectamente documentado. No es la única, lamentablemente, y esperemos que sea la última, pero lo dudo mientras continúe el sistema comunista. Lo que me da tristeza de esto es que al oído prejuzgado que a lo mejor nos esté escuchando, dice, mira, estos exagerados, mira la monstruosidad que están contando, eso no puede ser así. Si yo voy a Cuba y yo me la paso muy bien y yo no veo nada de eso. Es muy difícil entender un régimen comunista si tú no has vivido en él. Es muy difícil entenderlo cuando tú vas solo de vacaciones. Es muy difícil incluso entenderlo para nosotros los cubanos, porque toda la vida la información ha estado, como en la Unión Soviética, controlada por el Estado. Entonces, no solo el adoctrinamiento venía de la escuela, viene de los medios de comunicación, que es solo uno, y es solo representa los intereses de ese partido comunista. Viene de la radio, viene de la televisión, viene de la literatura, los libros que han estado prohibidos en Cuba, cantidad de personas que en algún momento fueron hasta arrestados por escuchar la música de los Beatles. O sea, un nivel de delirio, ¿no? Por controlar el ser humano que no tiene, no se puede comparar con muchos otros fenómenos en la historia. Entonces, es muy difícil, de verdad, que si tú no tienes relaciones cercanas con cubanos, que si tú no has pasado mucho tiempo en Cuba y has conocido también lo que viven los disidentes, la oposición, los defensores de derechos humanos en Cuba, es muy difícil que lo entiendas. Algo que a mí, disculpa que te interrumpa, algo que a mí me llama la atención es que toda ese sector artístico, bohemio, fuera de Cuba, que no tiene acceso a esa realidad, más bien tiene una tendencia a romantizar el régimen y la dictadura, sí, sin conocer. Por ejemplo, yo soy músico y artista y debo admitir que me está sacando de la ignorancia con este decreto. Y entonces digo, con más razón, los músicos y los artistas fuera de la isla deberíamos estar abrazando esta disposición de los artistas de querer zafarse de ese oficialismo que los tiene completamente y totalmente avasallados en sus libertades. Claro, y así fue como comenzó parte de lo que está ocurriendo ahora. O sea, además de este destapar, ¿no? Y este acceso a la información que hemos tenido durante los últimos años, porque ya los cubanos tenían internet en el teléfono. El año pasado, en noviembre, cuando el movimiento San Isidro se declaran en huelga 17 artistas cubanos, el mundo comenzó a ver, y a lo mejor en América Latina no se escuchó tanto, pero en muchos periódicos como The Guardian, en Washington Post, en periódicos alrededor del mundo, en El País, etcétera, se habló del tema. El mundo vio a estos muchachos irse muriendo lentamente, porque el única arma de resistencia que tienen muchos cubanos contra este régimen totalitario que tiene armas, en Cuba las armas fueron confiscadas desde el principio de la revolución. Las personas han empezado a resistir y utilizar su cuerpo como arma de resistencia porque no hay otros mecanismos. Recuerdo imagínate el nivel de desesperación. Recuerdo un caso de hace muchos años de unos jóvenes que se inyectaban SIDA. Sí, eso fue un grupo de protesta que ocurrió también, si mal no recuerdo, fue a finales de los años 80, principios de los 90, Inicio de los 90, me parece, sí. Claro, en ese momento no se pudo haber hecho tan viral como se está haciendo ahora lo que está sucediendo en este momento. Pero acotando a lo que estás diciendo, la gente usa su propio cuerpo porque están desarmados, no tienen nada más que un palo y su cuerpo.
porque hay un sentimiento de impotencia, es muy fuerte, es muy fuerte. Tú sabes que tú estás peleando una guerra completamente desigual, donde tú no tienes a la comunidad internacional desde tu lado, donde tú tienes gente en las Naciones Unidas con Bachelet, que por favor, la condena que hizo hacia Cuba es completamente es risible, suave, ridícula. Tú tienes entonces tus hermanos latinoamericanos que en lugar de hacer una condena hacia Cuba como la lleva, se ponen a hablar del bloqueo, del embargo. Eso es como que... Y mira qué doble moral, porque eso es como si yo me pongo ahora a decir, sí, Pinochet era malo, pero como mejoró la economía, que él mejoró, vamos. Pero todo el mundo diría, mira, está justificando a Pinochet. Porque cuando tú vas a hacer una denuncia de las violaciones de los derechos humanos, la economía no importa. Claro. Tú no puedes ponerte a hablar de que si había más leche o menos leche, porque ese pueblo no salió a las calles a pedir medicinas ni a pedir comida. Y porque lo primero que tendrías que hacer es informarte y entender que el embargo no tiene nada que ver con medicinas, no tiene nada que ver con comida, y que solo afecta a Estados Unidos y Cuba, porque todos los demás países pueden hacer negocios con Cuba. Nosotros acabamos de hacer una investigación hace poco, porque no sé si sabes que el 90% de la economía, 85% de la economía cubana está controlada por los militares. O sea, hay que entender que Cuba es una dictadura militar, hay una cúpula del poder que manda y dicta al partido, a las instituciones, o sea, no es de otra manera. Además de que hay un unipartidismo, hay una cúpula muy cerrada que controla la vida del cubano. Entonces, la economía cubana está controlada por esa cúpula militar. Cuando tú te vas y te quedas en un hotel en Cuba, tú te estás quedando en hoteles de los militares cubanos que se siguen manteniendo en ese poder. Cuando tú haces negocios, incluso mandamos remesas a nuestros familiares, pero sabemos que Fincimex, que es una compañía militar, se está quedando un porcentaje de esas remesas, y que nosotros en esa desesperanza, porque tenemos que ayudar a nuestra familia, pero también de alguna manera estamos alimentando a esa misma dictadura que está oprimiendo. Entonces es un tema muy complejo, porque no hay voluntad política para ayudar a los cubanos. O sea, el mundo, Estados Unidos incluso ha visto el dolor humano a 90 millas y no ha hecho nada históricamente, de verdad. O sea, desde lo que ocurrió cuando Kennedy y esas personas que lucharon en Bahía de Cochinos, mi abuelo, uno de ellos, y fue preso, yo vengo de una familia de presos políticos, nunca más pasó nada. El mundo, sencillamente, América Latina ha mirado a Cuba con total impunidad, porque sirve y le queda muy bien a las corrientes de izquierda, y porque Cuba toda la vida ha querido expandir esa ideología a América Latina, y lamentablemente ha hecho mucho daño, porque en lugar de América Latina caminar hacia la libertad, América Latina ha caminado ideológicamente hacia el paternalismo, hacia que el Estado es el que me tiene que resolver mis problemas, a pesar de que lamentablemente en muchos países latinoamericanos no existen ni siquiera las instituciones ni del Estado de Derecho que puede fiscalizar la corrupción que hay en nuestros países. Y ese punto para ir cerrando hacia otra parte del programa, que tenemos un segmento que tenemos para también, vamos a aprovechar para desestresarnos un poco. Quería que cerraras con este tema. Por favor. La izquierda está impregnando toda América Latina, los Estados Unidos, pero para nadie es un secreto que los medios de comunicación, lo que llamabas el mainstream media, está tomado por la izquierda. ¿Cuál es tu lectura de que tus colegas, vos que ya fuiste parte del mainstream media, de que tus colegas periodistas estén tan blandos con el tema Cuba en este momento, y que la información que está llegándole a la gente están pidiendo medicinas, es un problema del COVID, es que esto, es que lo otro, cuando la verdadera pandemia es el régimen de Castro? Y lo otro que quería preguntarte, ¿qué te parece el silencio o la falta de posición del Papa Francisco con este tema? Me parece interesante que lo pudiéramos poner en la mesa, tal vez brevemente, pero que me dieras tu opinión. Sí. Bueno, yo creo que el problema en los medios de comunicación definitivamente viene de la ignorancia. Hay un problema educativo. El marxismo ha impregnado nuestras academias, nuestras universidades. Ya entendiste por qué nos llamamos los ignorantes.
¿Perdón? Ya entendiste por qué nos llamamos los ignorantes. Claro. No, bueno, y todos somos un poco ignorantes y está bien. Lo que pasa es que todos tenemos la responsabilidad de que nuestra ideología no se convierta en parte de nuestra identidad al punto de que nos ciegue para poder contrarrestar la información y los lugares comunes que hemos tenido toda la vida. O sea, no podemos perder la empatía contra personas que están sufriendo y decir, ay, no, todos mienten. No puede, la vida no funciona así. Entonces, si te das cuenta, el pensamiento liberal clásico está en crisis. O sea, los liberales clásicos hoy en día se están encontrando en la misma situación que se encontraban los conservadores hace unos años, la oposición. Claro. Porque todos estos movimientos marxistas no permiten ni siquiera el cuestionamiento. Entonces, cuando cuestionarte cualquier tema, desde el cambio climático, desde si el racismo es sistémico o no, o sea, cuando tú tan siquiera preguntar, es visto como un lenguaje de odio, es visto como una intención polarizante, y entonces vienen esas masas y esas hordas en redes sociales y en Twitter con todo este fenómeno de la cultura de la cancelación. Entonces es realmente entendible que muchos colegas en los medios de comunicación no quieran mover, ¿no?, las estructuras y no quieren cuestionar o incomodar a la masa, ¿no? Hay un fenómeno muy complejo que está viviendo el mundo. Hay algunos muy valientes que se han posicionado, que están alzando su voz, y es muy importante hacerlo. Es muy importante hacerlo porque lo que estamos viendo es un mundo en el que cada vez estamos más polarizados, en el que cada vez tenemos menos espacios para dialogar con personas que piensan diferente, para escuchar de una manera abierta a personas que piensan diferente. Pero también vivimos en un mundo en el que todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Opinadores de redes sociales, aunque esa opinión no esté informada y no esté fundamentada. Todo el mundo opina según la intuición, no por estadísticas, por información, por hechos. Entonces es un problema. Lo que está ocurriendo con el Papa Francisco, mira, voy a tratar de ser cuidadosa porque yo no quiero caer en una teoría de la conspiración, si el Papa es comunista, si el Papa no, creo que va mucho más allá de eso. Yo creo que la manera en que el Papa se expresa sobre el tema de Cuba es un reflejo también del desentendimiento sobre el tema de Cuba en América Latina. También la Iglesia Católica en Cuba ha sido muy débil históricamente y ha fallado muchas veces. Ahora hemos visto como desde dentro de Cuba, incluso el otro día un sacerdote aquí en Miami lo decía, los sacerdotes salieron a esas marchas a apoyar al pueblo. Un sacerdote que sacó la Virgen de la iglesia y se fue a marchar con el pueblo. Otro sacerdote en mi provincia, en Camagüey, fue golpeado y le partieron la cabeza. El sacerdote lo único que había hecho era ir a marchar para proteger al pueblo y tratar de que todo se mantuviera pacíficamente. O sea, incluso la Iglesia Católica ha sido agredida. Que el Papa no tenga una posición mucho más contundente y mucho más clara, deja que desear, es lamentable. Amiga, muchísimas gracias. Bueno, en este programa, como te decía, no solamente queremos salir de la ignorancia poniendo en contexto los temas álgidos como este, sino también que nos gusta desestresarnos un poquito. Así que vamos a embarcarte, como decimos aquí en Costa Rica, y vamos a hacer una pequeña trivia para ver cómo está tu conocimiento general. Y quiero invitarlos a todos ustedes en sus casas también para que nos acompañen en esta trivia. ¿Ignorabas esto? ¡Wow! ¡Qué tema más candente! Definitivamente nuestra amiga nos sacó de la ignorancia hoy con Cuba, pero vamos ahora a poner a prueba los conocimientos de Helen y los conocimientos de ustedes ahí en sus casas. ¿Están listos para esta trivia? ¿Lista, amiga? Lista. Vea, no puede. Siri, no. Aquí la estamos viendo. No puedes usar Siri, no puedes usar Google, no puedes hacer trampa. A ver, guardadito el celular. Primera pregunta. Dice así. Según datos del 2020, los hispanos representan el 18.4% de la población estadounidense.
¿Qué porcentaje representaba en 1960? Opción A, 4%. Opción B, 8%. Opción C, 12%. Opción D, 16%. 4, 8, 12 o 16. 1960. Esos son, ¿qué? 2 años después de la revolución, del inicio de la revolución. No, un año después. 1959. Sí. Me siento tentada a hacer trampa. A ver. Para ocultar que no tengo idea. No voy a decir 8, a ver, voy 8%. A decir 8. Bueno, 8% tiene sentido. Fernando, ¿será el 8%? La respuesta correcta es 4%. Mira, el 4. Es un cálculo aproximado, pues la Oficina del Censo de Estados Unidos no tenía un método confiable para contabilizar a los hispanos en 1960. Sin embargo, se estima que de un 4% la inestabilidad política de los países latinoamericanos que abrazaron el socialismo como modelo político desde la Revolución Castrista en 1959 intensificó la inmigración hacia los Estados Unidos, llegando a ser hoy casi el 20%, Luis. Amiga, el 20% de hispanos en Estados Unidos tiene mucho poder. Sí, mucho poder económico definitivamente y una gran responsabilidad también, lo comentamos anteriormente, de no traer esos malos conceptos sobre y no venir a votar tampoco por las mismas políticas fallidas que han destruido también América Latina, ¿no? Interesante que la administración Biden está abriéndole los brazos y las puertas a todos los centroamericanos, pero no hacia los cubanos, ¿verdad? ¿Por qué será? Bueno, vamos a ver, segunda pregunta. Uno de estos países no tiene límites con Costa Rica. Interesante. Opción A, Ecuador. Opción B, Nicaragua. Opción C, Panamá. Y opción D, El Salvador. Bueno, yo creo que 2 salen por descarte. La frontera Panamá y Nicaragua. Sí, esas salen por descarte. Quedamos con Ecuador y El Salvador. ¿Sabes que fui a El Salvador, de Costa Rica a El Salvador? No, ahora me tienes confundida. Yo voy a decir El Salvador, que no tiene frontera. No tiene frontera. Me vas a agarrar esta vez. Ok, entonces El Salvador no tiene frontera. Vamos a ver, ¿será eso, Fernando? La respuesta es El Salvador. Muy bien. Costa Rica tiene límites terrestres con Nicaragua y Panamá, y por mar colinda con Ecuador entre la isla del Coco y las Islas Galápagos. Con El Salvador, a pesar del origen común y de una larga y estrecha relación, no tiene fronteras marítimas ni terrestres. ¿Ignorabas esto? Costa Rica tiene límite marítimo con Ecuador por las Islas Galápagos y la isla del Coco. ¿Ven qué interesante? Yo creo que ustedes no lo sabían. Bueno, a ver. Yo tampoco, me lo... El bate funcionó esta vez. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Son características de los países socialistas las siguientes. A, prosperidad económica. B, pleno respeto a las libertades individuales. C, pluralismo político con elecciones justas y libres. Y opción D, ninguna de las anteriores. A ver. Bueno, definitivamente en este contexto que hemos venido hablando tengo que decir que ninguna de las anteriores. Entiendo que hay socialdemocracia, depende un poco de cómo se quiere interpretar o cómo interpreten algunos la palabra socialismo, pero en mi caso yo tengo que decir que ninguna de las anteriores. Existe la socialdemocracia, socialismo cristiano, etcétera, 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 pero que en el contexto en el que estamos hoy, yo creo que está muy clara la respuesta. Opción D, ¿será esa, Fernando? Exacto, ninguna de las anteriores. La respuesta es más que evidente. Basta con echar un vistazo a las condiciones de los países que han adoptado el socialismo como forma de gobierno. En Europa del Este las secuelas se notan menos porque ya hace más de 30 años se libraron de la plaga, pero en América seguimos teniendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua como ejemplos vivientes de lo que nos espera si seguimos votando igual. Chicos, por favor, tenemos que votar bien, tenemos que votar a conciencia, pero sobre todo alejados de la ignorancia. Yo entiendo que hay ignorancia honesta, que es la que estamos intentando combatir acá, pero la ignorancia voluntaria es más difícil, así que por favor, votemos bien, completamente en contra del socialismo, ¿ok? Vamos con la última pregunta, ¿listos? Cuarta pregunta. Este personaje político se caracterizaba por perseguir y ejecutar homosexuales. Opción A, Víctor Orbán.
el primer ministro de Hungría. Opción B, Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil. Opción C, Ernesto Che Guevara. Y opción D, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. ¿Cuál será, amiga? Bueno, definitivamente por mi experiencia, el Che Guevara. Y creo que lo mencionaste, ¿verdad? Lo mencionaste. Sí, te mencioné un caso en mi familia. Impresionante. Muy doloroso. Fernando, yo creo que tenemos clara esta. La respuesta correcta es el Che Guevara. Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara o simplemente el Che. Fue un médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario comunista argentino nacionalizado cubano. Se caracterizaba por sus fusilamientos a campesinos que se negaban a entregarle sus tierras al régimen castrista y además por su extrema homofobia, hecho que desconocen algunos miembros de la comunidad LGTBI, quienes visten orgullosos camisetas con su foto. Un error histórico lleno de ignorancia. Lleno de ignorancia. Amiga, quería agradecerte de corazón tu participación. Realmente nos llenaste de muchísimo conocimiento. Yo creo que este es el programa en el que he hablado menos porque realmente estaba absorbiendo toda esa información. No es lo mismo escucharlo de un politólogo, de un estudioso de los análisis sociales y económicos a una persona que lo vivió en carne propia y que hoy dedica su vida a que otros conozcan esta realidad. Quisiera darte unos últimos minutos para que le dieras un mensaje a los costarricenses y a los demás países de América Latina que nos ven, para que nosotros no caigamos en ese letargo político, en esa indefensión aprendida. Danos un par de cachetadas para que despertemos, por favor. Bueno, hablas porque además los cubanos hablamos mucho. Entonces, pero yo esto lo voy a decir desde todo el amor y el cariño que le tengo a Costa Rica y que, como lo dije al inicio, ha sido mi patria por adopción y le tengo un profundo agradecimiento y tengo muchos amigos allá. No podemos olvidar los valores que tiene la nación costarricense, los valores de solidaridad, pero los valores también de empatía. No podemos dejarnos llenar por los discursos polarizantes y por aquellos que se quieren aprovechar de esas fisuras en nuestra sociedad y de los errores que tienen muchas veces los gobiernos, para entonces venirnos a vender recetas fáciles. La vida nos enseña que no existen las recetas fáciles, que el camino hacia la prosperidad no es ser menos libres, es buscar esa libertad, que no le podemos tener miedo a la libertad y que tenemos que también aprender del pasado y de los errores de otros. Los venezolanos, no nos olvidemos que decían que no les iba a pasar nunca lo que nos pasó a nosotros los cubanos. Aunque suene muy feo, el socialismo y el comunismo es como un cáncer que se va expandiendo por la sociedad y cuando llega y hace metástasis es muy difícil que esa sociedad se vuelva a recuperar. Mírense en el espejo de nosotros, no es por gusto. Y por favor, yo creo que lo más que puedo decir es que no se dejen confundir por aquellas personas que les ofrecen un gobierno más grande que les va a garantizar todo. Y que no confundan el socialismo, el comunismo únicamente con un sistema económico. Son sistemas que están arraigados en la polarización y en dividir a las personas, ya sea por una ideología, por una creencia, por una visión económica. Entonces hay que tener mucho cuidado, no pierdan los valores de la nación costarricense, porque Costa Rica puede mejorar sin tener que cambiar sus valores, los valores que históricamente ha defendido en términos de democracia. Helen, muchísimas gracias. Nada más que agregar y a todos ustedes agradecerles de corazón en nombre de todo el staff de Los Ignorantes que semana a semana hacemos este esfuerzo para que todos ustedes puedan salir de la ignorancia en diferentes temas, un tema a la vez. Agradecerles a cada uno de ustedes y recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @losignorantestv. Este video está saliendo en YouTube, está saliendo en Facebook Live, pero también tenemos Instagram y también tenemos Twitter y también TikTok. Estamos abriendo nuestra cuenta de TikTok para que puedan compartir los monólogos y cada uno de estos contenidos y no se pierdan ninguno. José Martí decía que cuando no hay un respeto y equidad a las opiniones contrarias a las nuestras, ahí no hay democracia, ahí hay una dictadura. Y yo creo que hoy quedó muy claro que en Cuba eso es lo que impera, una dictadura. Nos vemos la próxima semana con un tema más
aquí en Los Ignorantes. Muchísimas gracias a todos por su compañía. ¿Te gustó este programa? Bueno, no te olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno.